Y finalmente hicimos entonces, retiramos la aparatología y le llamo la atención de dos cuestiones. En primer lugar, observen la media sonrisa de la paciente. Les comentaba yo que ella sentía mucha vergüenza de sonreír porque tenía una dentición bastante poco estética. Cuando nosotros hicimos el alineamiento de renivelación y trabajamos la arcada superior, descendimos, aumentamos la exposición del incisivo superior. Ya sabéis que en relaciones de promedio de exposición de los incisivos superiores están alrededor de los 3 milímetros de exposición. A esta paciente le hicimos esta exposición, incluso un poco más, ¿vale? Y mejoramos mucho la situación del aspecto estético frontal de la paciente. Quedó con una sonrisa bastante agradable y desde el punto de vista de los tejidos blandos de la arcada superior, observen aquí la paciente no conseguía hacer una foto relajada porque se reía cada vez que queríamos hacer esta fotografía. Por lo tanto, los tejidos blandos están estirados, están tensos, no están relajados y por lo tanto no me sirve como una referencia para ver el resultado final de los tejidos blandos con la reducción de la arcada superior. Les decía yo que no era feliz, no era una buena solución retruir, pero no nos quedaba más alternativa porque el reborde del velar inferior no nos permitía protruir la arcada inferior. De esa manera, la única solución para llegar al overjet, al overbite, era un poco de reducción superior, que fue lo que realmente le hicimos. En esta fotografía la paciente está un poco más relajada, los labios están retruidos, por supuesto, pero no llama la atención especialmente aquella reducción. Obviamente, si hubiese querido hacer un equilibrio completo de los tejidos blandos, habría tenido que proponerle un avance de la mandíbula a través del cirujano y esto pues no era viable en esta paciente. Cuando quitamos la aparatología, este es el día que quitamos la aparatología, tenemos los tejidos inflamados, tenemos hipertrofias gingivales y el aspecto de la encía no es muy estético, pero tenemos una relativa buena posición de la dentición. Apareció ese espacio en la arcada superior, este espacio que tenemos aquí, este triángulo negro, que se apareció cuando nosotros alineamos y nivelamos. El apiñamiento dentario que tenía la paciente en esa zona había reducido la cresta alveolar interdentaria y por lo tanto cuando lo alineamos simplemente pusimos en buena posición y el tejido blando acompaña aquella recesión, aquella pérdida de altura de la cresta alveolar y por lo tanto aparece este triángulo. Podría haberme planteado, por ejemplo, en este caso, reducir un poco el punto de contacto, hacer un pequeño stripping a nivel del contacto de los incisivos centrales y de esa manera cerrar un poco el espacio. El único problema de hacer ese stripping y de cerrar el espacio es que para poder mantener los puntos de contacto, los caninos tienen que ir un poco más hacia mesial, por lo tanto habría podido poner en riesgo la clase canina. Por esa razón no me planteé el hacer cualquier tipo de remodelación en este sector para cerrar el espacio, para juntar, para hacer el punto de contacto más gingival y cerrar ese pequeño triángulo. Le planteé a la paciente ponerle un composite, por ejemplo, para cerrar, pero después de haber tenido la situación que tenía la paciente de diastema, me dijo que no tenía ningún inconveniente en quedarse con ese triángulo allí y lo dejamos. Ya les digo, no es una solución muy afortunada. Si yo hubiese querido reparar cosméticamente esta cuestión, tenía otra opción. Podría haber hecho un stripping, haber juntado los dos centrales y haber ensanchado los incisivos laterales, porque esta paciente tiene una discrepancia de Bolton a nivel de los incisivos laterales. Los laterales son ligeramente menores de lo que la proporción del frente anterior exige. Por lo tanto, podría haber cerrado
un poco los centrales y podría haber ensanchado con un tratamiento cosmético, con un material cosmético, haber ensanchado los incisivos laterales, ¿vale? La paciente no estaba dispuesta a tanta cuestión y se manifestó bastante satisfecha con el resultado, con este resultado que para mí es relativamente pobre en cuestiones de cosmética dental. Ya les decía que no es lo mismo hablar de cosmética dental en, en prótesis que hablar en cosmética dental en ortodoncia. Yo estoy limitado al color, estoy limitado a la forma de la anatomía de la dentición. A veces puedo hacer algún trabajo de modificación, como por ejemplo en este caso, que habría sido interesante reducir el punto de contacto, por lo menos llevar el punto de contacto más gingival. No me interesa cambiar la inclinación de los incisivos, sino que simplemente un pequeño stripping y acercar las piezas para juntar, cerrar ese espacio y ensanchar los incisivos laterales con algún material cosmético. Eso habría sido para mí la solución ideal de este caso. En la arcada inferior nos quedamos con un espacio que no valía ni siquiera para un implante ni para hacer cualquier tipo de rehabilitación. Aquí lo único que nos cabe es un póntico, una especie de prótesis fija voladiza para poner un medio premolar que les dé punto de contacto y estabilidad a la arcada inferior. El resto de la situación de la arcada superior y de la arcada inferior se quedó relativamente estable. Por supuesto, y como siempre, una vez que terminamos, hicimos el montaje en articulador para valorar desde el punto de vista del articulador, de la oclusión del paciente, la situación de estabilidad o inestabilidad de la oclusión para poder hacer los ajustes necesarios a través de los desgastes selectivos y en función de eso decidir qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que le puedo hacer al paciente para ganar estabilidad a largo plazo de la situación. La paciente no estaba en condiciones de rehabilitar, disculparme, no estaba en condiciones de rehabilitar ni siquiera semiprotéticamente este espacio, por lo tanto nos quedamos en una situación de relativa inestabilidad de la arcada inferior. Aquí tienen el resultado, por ejemplo, de esa semisonrisa, tanto del inicio como del final. No quise hacer en este caso una sonrisa plena porque quería comparar más o menos el aspecto que tenía la paciente antes del tratamiento en esa semisonrisa y lo que le hicimos nosotros después del tratamiento con esa nueva posición de la dentición. Observen el cambio de la altura, de la exposición del incisivo superior. Es muy atractivo, es muy llamativo, es muy significativo el cambio estético que tiene la paciente simplemente colocando a esos incisivos con un grado de exposición razonable, 3, 4 milímetros de exposición, y observen cómo cambia completamente el aspecto de la semisonrisa de la paciente. Los tejidos blandos antes y después, obviamente, tuvimos un pequeño cambio a nivel del ángulo nasolabial. El labio superior, obviamente, quedó ligeramente más retruido, ¿vale? Fruto del movimiento dentario. Y aquí tenemos diferentes posiciones del caso antes y después del tratamiento, ¿vale? Me quedo con esta imagen de la posición de los incisivos superiores. Les llamo la atención sobre esta cuestión de cómo era la paciente antes y cómo quedó luego con nuestro tratamiento de ortodoncia. Una comparación de la ortodoncia antes y después, con todos los inconvenientes que me esfuerzo en rescatar. Obviamente, estimados colegas, me parece muy importante desde el punto de vista de la comunicación llamar la atención sobre las cosas buenas y llamar la atención sobre las cosas malas. No todo lo que hacemos a diario son cosas fantásticas y maravillosas, ¿no? También cometemos muchos errores y sobre esos errores es importante recalcar los errores para poder intentar de alguna manera disminuir estos errores de manipulación de la aparatología o errores de manipulación de la mecánica
para que podamos tener un resultado feliz, en mejorar el estándar de trabajo, solamente disminuyendo estos errores que yo me he empeñado en destacar en esta ocasión, ¿vale? Este es el resultado final de la aparatología, del tratamiento de ortodoncia, el alineamiento, la nivelación, el manejo de los espacios, las extracciones. Observen que aquí hicimos la extracción de un sexto y colocamos el séptimo y el tercer molar formando parte de la oclusión del paciente. Dejamos todos los terceros molares en la boca y conseguimos ocluir estas piezas en buenas condiciones. Obviamente, luego hicimos el ajuste oclusal y terminamos el tratamiento. Este tratamiento que les he presentado ahora nos llevó 23 visitas en total, ¿vale? Esto es importante, ya se lo he comentado en diferentes ocasiones, es importante tener el control del trabajo real, del tiempo real de tratamiento, para que podamos gestionar correctamente nuestro trabajo. Planteé la contención permanente inferior porque como el paciente no iba a colocarse, no íbamos a restaurar los puntos de contacto de la arcada inferior, había una tendencia a una inestabilidad, a un colapso de la arcada inferior, y por lo tanto puse la contención permanente inferior en este caso para evitar cualquier tipo de aparición de diastemas o cosas por el estilo. Luego, un control de tratamiento 2 años después. Han habido algunos pequeños cambios, ¿vale? Pero se mantiene relativamente estable a 2 años vista. Obviamente, como les comentaba, nuestro trabajo ortodóncico tiene una gran repercusión en la estética del paciente. Tiene una gran repercusión en la estética dental y tiene una gran repercusión en la estética labial, en los tejidos blandos del paciente, tanto de frente, en la imagen frontal, como en la imagen lateral y sagital. Todos los movimientos que hagamos en la dentición tienen alguna repercusión en los tejidos blandos. Por lo tanto, es muy importante que hagamos una planificación correcta, es muy importante que tengamos en consideración la estética dental, la estética facial, la posición de los tejidos blandos, más allá de lo que es puramente cefalométrico. Porque nosotros en nuestro trabajo tenemos un aporte, un soporte, un apoyo de la cefalometría. Tenemos una gran información imprescindible desde el punto de vista del biotipo facial, de la posición del incisivo inferior, de la angulación, de los torques, en fin. Pero es determinante el posicionamiento de los incisivos, es determinante la posición, la estética dental, la exposición del incisivo superior y la repercusión de los tejidos blandos según donde tejemos los incisivos del paciente.